Lord Hackers Entertainment. Yo me desmayé y yo perdí la noción. Cuando yo me desmayo, cuando yo despierto, yo veo mucha gente a mi alrededor, veo la familia de él, unos cuantos, y veo a mi papá. Cuando yo miro hacia el techo, yo veo mi cuerpo dibujado en el techo, pero de moscas. Yo pensé que yo estaba alucinando y estaba viendo eso pero yo veo que la gente no se quiere acercar de mí, donde yo estoy. Porque ellos lo estaban viendo también. Las moscas dibujaron mi cuerpo en el techo. Yo estaba en el piso, las moscas en el techo dibujaron mi cuerpo acostado. Y todas las moscas encima de mí. O sea, ¿eso pasó de verdad? Sí. Así mismo. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5 años. Yo con la misma situación. Pasando de brujo en brujo, gastando mucho dinero, mi papá. Tratando... 5 años. 5 años. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Yo no le hago daño a nadie, yo no le he hecho daño a nadie. ¿Será verdad que es mi mamá? Nada, y ella la llaman por teléfono y le dicen, mira, ¿qué es lo que está pasando? Mi papá la llama. Fulana está así, 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 así. ¿Tú me puedes explicar qué es lo que está pasando? Y me dicen a mí que eres tú. Ella se pone nerviosa, le dice que cómo va a ser, así, yo te llamo ahorita. Cuando lo llama de nuevo, le dice, mira, hay una Biblia que ella carga, quémala. Y tú verás que la cosa se va a calmar. Dice, ¿cómo que quema una Biblia? ¿Tú sabes de qué tú...? Sí, yo sé lo que te estoy diciendo. Eso es aquí, negro. Ella le decía negro a su esposo. Seguro algo le cayó, no sé, hay que ver. O sea, ella estaba nerviosa. Ella misma se estaba delatando. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. Como siempre les digo, si todavía no están suscritos a este canal, este es el momento de hacerlo. Suscríbete y activa las notificaciones para que siempre estés ahí en primera fila disfrutando del mejor contenido. En esta ocasión me acompaña una joven que tiene una historia muy interesante. Les cuento, hablé con ella a través de correo electrónico, me mandó un resumen de su historia y de verdad que me sorprendió bastante porque lo que me contó son cosas que uno a veces entiende que no deberían suceder, pero lamentablemente sí suceden. Es una historia impactante que está vinculada directamente con la mujer que le dio la vida. Así que acomódense, manden a colar un cafecito, prepárense un juguito o lo que sea para que me acompañen a conocer la historia de Frangelis Jiménez. ¿Cómo estás, Frangelis? Muy bien, Vladimir. Un placer. Qué estar bueno. aquí con usted. Frangelis, tú sabes que, como decía, cuando leí el correo tuyo, me quedé sorprendido. No porque no sean cosas que sucedan, sino porque son cosas que uno espera que no sucedan. A ti, que tu mamá haya sido la persona causante de todas estas cosas, debe haberte generado un sentimiento negativo en el corazón. Así es. ¿Tú actualmente cómo te sientes? Le vamos a contar a la gente todo, pero quiero saber cómo te sientes actualmente. Actualmente me siento, ya lo he superado un poco, pero no por el todo. Yo diría que eso nunca se supera. Una situación así, no creo que se logre superar por el todo. Sí, con ayudas psicológicas, terapias, con Dios, sobre todo, teniendo fe y caminando en Cristo, pero es muy difícil una situación así lograrla superar por completo. ¿Tú buscaste ayuda de especialistas? Por el momento, no. Siempre he temido, pero lo que sí me ha ayudado mucho es la oración. Bastante. ¿Vas a la iglesia? ¿Te congregas? Claro que sí. O sea, eres una, digamos, cristiana practicante. Soy católica. Católica practicante. Correcto. O sea, te congregas, vas siempre a la iglesia. Sí. Estás orando, Sí. estás en comunión. Para poderme sentir plenamente bien, debo estar Qué en bueno. comunión. Me alegra escuchar mucho eso, porque a veces las personas buscan apoyo psicológico, que es importante, necesario y que yo lo recomiendo 100%, pero también es importante, necesario y yo creo que es imprescindible
acercarse a Dios. Claro que sí. Sobre todo cuando te pasan cosas como esta y aunque no te esté pasando nada de esto, siempre es bueno vivir una vida cerca de Dios. Así es. es. Lo más recomendable. Vamos a contarle a la gente tu historia, dónde tú naciste. Yo nací en Villajuana. Digo que fue ahí porque yo nací, si no mal me equivoco, en... no recuerdo bien porque es donde ella vivía. Uh-huh. ¿Dónde queda? ¿En qué zona? Después del 9... Pedrobrán. Alcarrizo. Alcarrizos. Correcto. Ok, los Alcarrizos. Sí. Entonces, desde muy pequeña ella no vivía en condiciones de tenerme. Ella, tu mamá. O sea, Ajá. tu mamá no tenía las condiciones económicas para tenerte. No, claro que no. Incluso cuando ella conoció a mi papá, ella trabajaba en bares, discotecas, como mesera, Ok. pero no tenía las condiciones, ni vivía, ni ella ni su familia, de tenerme. Cuando mi papá y ella se conocieron, ella salió embarazada, ya un poco más adelante. Cuando lo conoció, vio quién era, vio que tenía negocio, un hombre joven, creo que todavía no había cumplido ni siquiera sus 18 años. Wow, tu papá. Así es. O sea, toda la historia, para que la gente entienda, inicia mucho antes de tu nacimiento. Correcto. Y quisiera que lo desarrolles para que la gente pueda entender. Sí. O sea, tu mamá y tu papá se conocen. Cuéntame todo eso. Él es un empresario joven que a muy temprana edad empezó a manejar mucho dinero. Tenía negocios, talleres, trabajaba en grandes empresas. Y cuando la conoce a ella, se enamoró, joven, al fin. Ella sale embarazada. Pero no de mí, sino de mi hermana. Ella le dice a él, estoy embarazada, vamos a tener un bebé. Él es un poco chocante para un joven de tan poca edad, una mujer embarazada. Él vivía con su mamá. Y él, nada, responsable al fin. Está bien, yo te voy a ayudar. Desde antes de eso, él la ayudaba a ella con su familia, porque no vivían en las mejores condiciones. Uh-huh. Entonces, cuando llega la bebé, nace la bebé, mi abuela la conoce. Mi papá vivía con mi abuela. Cuando ella va a conocerla, ella dice, bueno, mi hijo, pero esa bebé no se parece a nosotros, ni se parece a ella. Aquí hay algo raro. Nada, él empezó a investigar, a averiguar, trató de sacarle la verdad a ella misma. Y ella al final, mientras la niña fue desarrollándose un poco, tuvo que decir que en realidad no era de él, porque ya era muy notable que la niña no se parecía a mi papá. Ni a ella tampoco, ni a su familia. Entonces, yo le dice, perdóname, discúlpame, pero no es tu hija. No sé cómo, pero la relación siguió. Sí, la relación siguió. A pesar de eso, no sé si fue una aventura, una noche, y ella sale embarazada nuevamente. A ver si entiendo, Frangelis. O sea, tu mamá y tu papá se conocen. Sí. Ella es una joven de escasos recursos, trabaja en bares como mesera. Tu papá es un joven emprendedor o empresario que está avanzando. Es muy joven todavía, vive con su mamá, pero le está yendo bien. Se conocen, esta joven, tu madre, sale embarazada y le dice a tu papá que es de él. Pero eventualmente se descubre que no. No. Y ellos aún así continúan. Sí. Ok. Pero es entendible porque era muy joven. Muchacho muy joven. Y ella tenía mucha más edad que él. Entonces, ella sale embarazada nuevamente. Cuando ella sale embarazada, le dice, estoy esperando un bebé, pero este sí es tuyo. Y dice él, no, ese bebé no es mío. Entonces, ella le dice, estoy embarazada de ti, este sí es tuyo, pero él le dice, no lo tengas. Porque él entiende que no es suyo tampoco. Claro, por lo que había pasado. Claro. Y no, que en la otra maternidad, mientras ella tuvo a la bebé en el vientre, la otra, Tu hermana. mi hermana, ella tuvo la mejor vida. O sea, él se encargó de todo porque De todo. lógicamente pensaba que era su hija. hija. Wow. A lo contrario de mí, ella pasó hambre, Wow. pasó muchísimas cosas porque ella no, de escasos recursos no tenía, no estaban bien, pero ella siguió hacia adelante y hasta tenerme. Tremendo. O sea que tú no pudiste durante el embarazo, mientras estabas en el vientre de tu mamá, no tuviste buenas atenciones, ni ella Correcto. tampoco. Así es. Porque tu papá dudó
de que fuera su hija por lo que había pasado. Tanto él como mi abuela, pero es algo lógico. Entonces, nada, ella me trae al mundo, ella llama a mi abuela y le dice, mire, su nieta ha nacido. Necesito que la conozcan, vengan. Mi abuela va a verme. Cuando va a verme le dice, bueno, mi hijo, está así. O sea, que la prueba de ADN era tu abuela. Exacto. Ella era la que decía sí, no. Sí. No, sí. Ella dice que cuando ella me vio, ella pensó que su hijo había nacido nuevamente. Wow. Sí. Que era totalmente idéntica. Entonces, nada. Él entonces ya ahí empieza a cambiar. Pero le dice a ella que él quiere la bebé. Que él se quiere quedar con la bebé. Que con ella no quiere ningún tipo de responsabilidad, pero que quiere quedarse con la bebé. Ella se resiste, dice que no. Se va a vivir un tiempo, los primeros días, a la casa de mi papá, con mi abuela. Y ahí se queda conmigo por un tiempo. Ya él quiere como tratar de alejársela, porque ya él no sentía absolutamente nada por ella. Entonces, ella decide alejarse. Continuar con su vida, seguir trabajando. Pero llega un momento que ella decide ir a buscarme. Que ella me va a buscar. Porque ella entiende que no tiene ningún tipo de beneficio y que no le está yendo bien. Entonces ella va y me busca, quiere tratar de poner pensión. Mi papá procede a investigar cómo ella está viviendo. Empiezan a investigar cómo ella está viviendo. Ella estaba viviendo en una casita donde la habitación, la cocina, todo estaba en el mismo lugar, una casita cayéndose, los colchones hasta con ratones, algo terriblemente... Wow. Nada, y entonces mi papá consigue tratar de que yo me quede con él y ella allá, con la condición de que ella pueda verme cada vez que ella quiera, que ella podía ir a visitar a la casa cada vez que ella quiera verme. Ella iba a la casa toda la semana a buscar el dinero para comer en su casa. Para ella ir a comer a su casa. Pero ella ni siquiera le decía cómo está la niña, dónde está la niña, qué ha pasado con la niña. Nada. Ella solamente iba y buscaba toda la semana el dinero de la semana para comer en su casa. Y él, con tal de que ella no fuera, él cedía, le daba el dinero, ella se iba a su casa y... ahí quedaba. O sea, era como un acuerdo. Exacto. Él le daba dinero para que ella se mantuviera, para que te dejara a ti con él. Exacto. Pero el acuerdo se supone que ella debe preguntar por mí, ella debe verme. Claro, evidentemente. Pero ella buscaba su dinero porque él le prometió, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Pero tú me dejas la niña. Yo te voy a ayudar con tu otra niña, con tu mamá, tu casa. Pero la mía se queda conmigo. Exacto. Pero ella cuando iba procuraba el dinero, más no procuraba verte a ti. Es lo que Llegaba me los dices. días de mi cumpleaños y mi papá le decía, te voy a comprar un bizcocho, un regalito, para que tú vayas a ver la niña. No le importaba. No le importaba. Entonces, bueno, pasan los años. Mi papá siempre la ayudó. Siempre. Cada vez que ella tenía una situación, ella lo llamaba a él. Estoy pasando por tal problema. Luego tuvo otro bebé. Del mismo padre de su hija, la primera hija. Tengo una situación, ayúdame. Mi mamá le pasa esto, lo otro. Y él siempre estaba ahí para ayudarla. Nunca le dijo que no. Bueno, sucede de que ya llega mi adolescencia. Usted sabe que en la adolescencia es un poco difícil. Mi papá, yo no tenía mucho tiempo con él. Mi papá siempre estaba trabajando. Tenía poco tiempo para mí. En mi casa siempre hubo alguien trabajando para atenderme tanto a mí como mi abuela, que tenía deficiencia para caminar. Un problema de nervios. Y... siempre no tuve como con quién desahogarme, con quién hablar. Siempre me hizo falta esa parte materna o con quien yo poder... Nada, entonces cuando nos mudamos, cuando yo tenía 9 años, a Buenavista Primera, ahí ya yo empecé a interactuar más con amistades que en el colegio, porque no era lo mismo a donde vivíamos. Él no me dejaba ni siquiera bajar las escaleras de la casa. Estamos hablando de Villajuana. De Villajuana. Claro. Todos estos primeros años transcurrieron en Villajuana, luego se van a Buenavista, que queda más o menos por Villamella, por ahí. Correcto. Pero tu papá en Villajuana no te dejaba salir ni para nada. Socializar. Para nada. Por el barrio. Claro. No.
Llegamos allá. Ahí tengo un ambiente más saludable, mejor. Pero como quiera, me hacía falta esa parte con quien desahogarme, a quien decirle, me pasó esto en el colegio, o me pasó aquello, o en contarle cualquier cosa. Tú siempre supiste quién era tu mamá, la veías. Sí, sí. ¿Verdad que sí? Pero quien hacía el rol de madre era tu abuela prácticamente. Claro, pero tampoco tenía esa confianza con ella. Porque ella siempre como que tuvo un pequeño celo. Porque mi papá era su único hijo que estaba ahí en el momento con ella. Otros 2 hijos viven en Estados Unidos hace muchos años. Pero mi papá siempre estuvo ahí con ella. Entonces llegué yo y como que... Entonces mi papá tenía poco tiempo, tanto para mí como para ella. Por el asunto del trabajo. Y a veces cuando tenía tiempo salía. Así, ¿no? Pero sí, siempre estuvo ahí. No me faltó nada. No puedo decir que pasé trabajo. Precariedades ninguna, porque él siempre estuvo ahí. Bueno, llega la parte de que le dije, llega la adolescencia, eso de mis 16, 17 años, ya 17 años cumplidos. Y yo decido interactuar con ella. Yo tenía mucho que no la veía, que no sabía absolutamente nada de ella. Empezamos a interactuar por teléfono, cómo está, cómo esto, cómo lo otro. Empieza lo que es los noviecitos, el novio. Que ya yo me centraba más como para desahogarme en un novio que en tu familia. Exacto. Entonces, nada, cuando empiezo a hablar con ella, me dice ella, mira, tú deberías venir, ver aquí, vivir aquí conmigo. Incluso, para una Semana Santa, yo le rogué a mi papá que me dejara ir allá. Y mi papá no quería. ¿Dónde vivía tu mamá en ese momento? Nagua. En Nagua. En ese momento. Mi papá no quería y me decía, no, yo no quiero. Sí, por favor, déjame ir hasta que me dejó ir. Y ya de ahí para allá fue que ella se mantuvo en comunicación conmigo, en contacto conmigo. Incluso yo, escondido de mi papá, yo le mandaba dinero a ella. Porque ya yo tenía cédula de menor. Yo le ponía dinero y ya lo recibía allá. Nada, y entonces ella se mantuvo ahí en contacto conmigo, en comunicación conmigo. Me dice, mira, cuando te pase cualquier situación, yo estoy aquí. Tú puedes venir para acá. Yo soy tu mamá, yo esto, yo lo otro. Así mismo fue. Yo en cualquier cosita, cualquier discusión con mi papá, cualquier cosita de que ya de la que uno tiene en la adolescencia, que uno se pone, yo automáticamente me fui. O sea, que la rebeldía te acercó a tu mamá. Exacto. O sea, cualquier discusión con papá, porque no me da permiso para ir Exacto. aquí, ir allá, pues me voy para donde mamá. Porque no me deja el novio. Exacto. Claro. Así fue. Cuando llegó allá, yo recuerdo que el día que yo llegué a Nagua estaba lloviendo a cántaros. Yo me fui por Caribe Tour. En ese momento, el autobús que le tocaba salir a esa hora era el que dura 4 horas para llegar allá. Porque ya el que iba por la nueva autovía ya había salido. Y yo me fui por esa. El camino fue eterno. Estaba lloviendo a cántaros. Y yo iba llorando, yo me sentía mal. Iba dejando atrás lo que toda la vida yo tuve. Nada, y cuando yo llego allá, ella va y me recibe en la parada de allá. Y me lleva a su casa. Y ahí vivía en una casita pequeña. No tan mal como ella vivía anteriormente, pero una casita de madera, de zinc, 2 habitaciones, sala con una cocinita todo junto ahí. Pero no me sentí mal, porque mi papá siempre me dio valores y me enseñó la humildad. Yo, no importa donde yo estuviera, yo me sentía bien. Y yo primero que le dije a ella, yo estoy aquí, pero yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar. Yo no voy a estar aquí de manos cruzadas. Ya yo tenía 17 para 18. ¿No estabas estudiando? En ese momento no ¿Ya estaba. no? ¿Ya habías concluido la secundaria? Sí, fue como en las vacaciones. Ok. Nada, y en esos 3 meses que duré allá, conseguí trabajo a la semana. En una semana ya yo tenía trabajo. Fue algo como una suerte, porque es difícil. Yo trabajaba justamente al lado de la casa, en una tienda de celulares. Ahí me pagaban, recuerdo yo, 4,000 pesos. Quincenal. Y yo llegaba a las 2, llegaba ya a las 8 de la mañana hasta las 12, un receso, regresaba a las 2 hasta las 5. En el tiempo que estuve allá, todo lo que yo recibía, todo, no me quedaba nada, era para la casa. Su marido dejó de ayudarla. Ella vive con
su esposo allá. Dejó de ayudarla, dejó de buscar para la casa porque la que tenía que buscar era yo. Ella también me decía, mira, tienes que ayudarme, estamos mal, fulano no tiene trabajo, no encuentra esto. También su esposo nunca me dio buena espina porque era una persona extraña. Él siempre llegaba con algo allá extraño, que me lo encontré. Llegaba, me lo encontré, entonces eso es algo que no es Por normal. ejemplo, Una licuadora, me la encontré. me la encontré. ¿Qué otra cosa? Un pantalón, unos trajes Me lo de vestir, encontré. me lo encontré. Ni siquiera me lo regalaron. Me lo encontré. Nada, entonces, en ese transcurso, yo empiezo a notar cambios en ellos, en el trato. Como él me trataba mejor que ella, su esposo, su marido. Un día salgo del trabajo. Antes de eso, ella enferma. Ella enfermó de los riñones. Unos dolores le daban increíbles. Yo recuerdo que yo salía del trabajo hacia donde ella estaba interna, en el hospital de allá de Nagua. Y yo salía en receso de las 12. Yo me iba para donde ella a atenderla. Volvía al trabajo a las 2. Y cuando salía del trabajo me iba otra vez donde ella a atenderla sin bañarme, sin comer. Solamente me iba donde ella y volvía en la mañana a bañarme a la casa. Me comía algo en el mismo trabajo. Y eso, ella duró como una semana en esa situación. La cuidaste. Sí. Luego que salió de ahí le busqué un remedio casero para los riñones, una serie de cosas. Cuando pasa el tiempo, ya casi al segundo mes que yo estoy allá, yo un día salgo del trabajo, llego a la casa, al receso que yo tenía al mediodía, y le escucho a ella conversando con él. Le dice, mira, ella es una muchacha muy bonita. Ella es una muchacha que nos puede dar mucho provecho. Mira, yo tengo unos amigos que vienen de fuera, los cuales podemos negociar a ver qué se puede hacer con ella. ¿Pero quién fue ese? ¿El señor? El señor, a ella. Pero yo estoy... La casa era de madera, todo se escucha. Todo se escuchaba. Yo me quedé afuera, no entré, porque quería seguir escuchando. Y ella, lo que yo estoy esperando que ella le diga a él, ¿tú estás loco? Claro. ¿Qué pasa? No, ella le dijo, eso hay que analizarlo. Eso hay que analizarlo. Porque tú tienes razón. Pero hay que ver si ella va a querer entrar en. Dice, no, si ella no quiere, la obligamos. Ella está aquí con nosotros y todavía no es mayor de edad. A mí me faltaban meses para ser mayor de edad. Mi novio, que yo tenía en la capital actual en ese momento, él iba siempre todos los fines de semana a verme. Llegó un momento en el cual ya ellos no se sentían a gusto cuando él llegaba allá. Al principio era de las mil maravillas. Él le llevaba ya comida, dinero, pero ya al final ellos no se sentían a gusto cuando él llegaba. Porque ya tenían otros planes conmigo. Entonces, yo le explico, me dice, mira, yo le conté. Al novio. Claro. Me dice, mira, tú no puedes seguir viviendo allá. Tú tienes que venir para acá. Ven para acá, ven para mi casa. Él era mucho más mayor que yo. Con 9 años por encima de mí. Me dice, tienes que venir para acá. Ven para mi casa. Aquí yo vivo con mi tía. Y aquí ya estamos bien. Y él vivía en el mismo residencial donde yo vivía anteriormente. Y me dice, le digo yo, bueno, yo voy a tener que hacerlo porque yo aquí no me siento en confianza ni siquiera durmiendo. Un día, el señor tuvo una discusión con ella, su marido. Y en medio de la discusión, él hace así y me tira algo en los ojos. Un agua, un líquido. Inmediatamente, como a la hora, hubo que salir conmigo para el médico. Yo no podía ver. Uno tiene aquí como una telita en el ojo. Eso me arropó el ojo completo. Y yo no podía ver. Cuando llegamos allá al hospital de Nagua, le dicen, ¿pero qué le cayó a ella ahí? Y ella tuvo que caerle algún químico o algo para que eso se le pusiera así. Nada. Me pusieron algo, no sé. El punto fue que regresamos a las casas, unas gotas, hasta que yo me mejoré. Yo le digo a ella, mira, yo necesito que tú vayas conmigo a la capital. Cuando yo me fui de la capital, yo no me fui con nada. Yo no me llevé ropa, no me llevé nada. Yo me llevé una mochilita con unas cositas y le dije, mira, yo quiero que vayamos, hay una actividad, yo quiero que vayamos para la capital, allá a la casa de mi novio, y volvemos para atrás.
Ese fue el engaño que yo le hice a ella para regresar. Para irte. Bueno, ella se va conmigo. Cuando ella se va conmigo, estamos allá. Allá yo hablo con... Ya la tía de él sabía todo. Él también. Hablamos con ella para convencerla de yo quedarme un tiempo. Me faltaba poco para ser mayor de edad. Y nada, la convence. Mira, ella va a quedar un tiempo aquí. Vamos a ver un mejor trabajo. Ya le va a poder enviar algo más de dinero. Vamos a ver qué se hace. Y así lo hicimos. Ella se va, no se va muy conforme. Pero se va. Ella dice, yo voy a estar dando vueltas. Yo voy a estar viniendo para ver cómo está todo y cosas. Pero tu papá vivía ahí mismo también. Sí, en ese pero... momento tú nunca volviste a buscar a tu papá. No. Estabas distanciada. Distanciada. Molesta con él. Molesta. ¿Y él no te buscaba? Sí, él me llamaba. No siempre, pero me llamaba. Entonces, en una, yo le digo, mira, papi, yo estoy aquí, en la capital. Yo estoy aquí en Los Alcarrizos, donde las hermanas de mi mamá. Yo estoy aquí, me estoy quedando aquí. Estoy estudiando, me inscribí y yo estoy bien. ¿Le dijiste eso para no decirle que estabas con el novio? Sí, y que estaba ahí mismo casi prácticamente Claro, de su al casa. lado de él. Ajá. Ok. Entonces, nada, todo siguió normal. Cuando empiezan a transcurrir los meses, yo empiezo a sentirme mal. Me daban unos mareos, unas náuseas, que yo lo que decía, pero ¿será un embarazo? ¿Qué me pasa? Vamos al médico, me hacen análisis, me hacen estudios. Yo no tenía absolutamente nada, no me encontraron nada. Cada vez yo estaba peor. Hasta que llega un 23, no recuerdo, de diciembre, pero fue en diciembre. Yo me desmayé y yo perdí la noción. Cuando yo me desmayo, cuando yo despierto, yo veo mucha gente a mi alrededor, veo la familia de él, unos cuantos, y veo a mi papá. Cuando yo miro hacia el techo, yo veo mi cuerpo dibujado en el techo, pero de moscas. Yo pensé que yo estaba alucinando y estaba viendo eso pero yo veo que la gente no se quiere acercar de mí, donde yo estoy. Porque ellos lo estaban viendo también. Las moscas dibujaron mi cuerpo en el techo. Yo estaba en el piso, las moscas en el techo dibujaron mi cuerpo acostado. Y todas las moscas encima de mí. O sea, ¿eso pasó de verdad? Sí. Así mismo. Entonces llega mi papá, la gente de una vez empieza a especular y a hablar. Dice, no, pero eso es algo, hay que buscar un brujo, hay que hablar con alguien porque eso no es normal. No se le acerquen, no esto, no lo otro. Después de eso yo vuelvo y me desmayo. Ya cuando yo regreso, no soy yo, sino son los espíritus. Espíritus los cuales ella me había mandado. O sea, la gente que estaba ahí te dijo eso. Sí. Hay testigos de todo eso. Hay testigos de todo eso. ¿Qué te dijeron que pasó cuando despertaste esa segunda vez? No, que yo estaba hablando como un hombre, que yo estaba pidiendo cosas, que yo estaba narrando lo que estaba pasando en Nagua, que ellos querían que yo volviera, que ese señor quería que yo volviera y ella también, que tratara de hacerlo lo antes posible para no quitar. Oh, Dios. Nada, entonces mi papá de una vez mi papá que estaba como en shock, que era como algo, No, pero, ¿qué es lo que está pasando? pues estoy en shock yo que tú me estás Entonces, contando. aparte de eso, dice él, pero ya no vivía en tal sitio y mira dónde... O sea, Ajá. fue como un choque. Entonces, dice él, ¿qué hacemos? Le dice a mi novio. Y dice él, no, hay que buscar un brujo, hay que buscar a alguien, hay que hacer algo. Nada, y entonces buscan un brujo cerca de la comunidad donde vivían. Y cuando el brujo me ve, dice, no, eso que ella tiene, eso fue su mamá. Eso es algo terrible y si no trabajamos rápido, ya se va a morir. Yo me subía en la mesa, me lanzaba en el piso, me tiraba, sin importarme darme un golpe. Pero eso te lo dijeron porque tú lo recuerdas. No lo recuerdo. Ok. Eso fue lo que me dijeron. Lo que sí recuerdo es que cada vez que yo abría los ojos, que era yo no aguantaba el cuerpo porque me echaban amoníaco y eso me quemaba la piel. Yo tenía muchos aruñones, los cuales yo me daba y ya yo no aguantaba más. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Yo no le hago daño a nadie, yo no le he hecho daño a nadie.
¿será verdad que es mi mamá? Nada, y ella la llaman por teléfono y le dicen, mira, ¿qué es lo que está pasando? Mi papá la llama. Fulana está así, 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 así. ¿Tú me puedes explicar qué es lo que está pasando? Y me dicen a mí que eres tú. Ella se pone nerviosa, le dice que cómo va a ser, así, yo te llamo ahorita. Cuando lo llama de nuevo, le dice, mira, hay una Biblia que ella carga, quémala. Y tú verás que la cosa se va a calmar. Dice, ¿cómo que quema una Biblia? ¿Tú sabes de qué tú...? Sí, yo sé lo que te estoy diciendo. Eso es aquí, negro. Ella le decía negro a su esposo. Seguro algo le cayó, no sé, hay que ver. O sea, ella estaba nerviosa. Ella misma se estaba delatando. Nada, y dice mi papá, no, pero que esto no puede ser posible. Y mi papá, mi papá es una persona muy creyente. Papá no es de visitar iglesias, no es de él estar en comunidades, cosas, pero sí, mi papá yo recuerdo que siempre se pasaba leyendo la Biblia mientras estaba en la casa. Cuando él cerraba la puerta de su habitación, no le podía tocar, él estaba leyendo la Biblia. Siempre. Eso sí yo lo recuerdo. Muy creyente en Dios. Y él dice, no, pero que esto no puede ser posible. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5 años. Yo con la misma situación. Pasando de brujo en brujo, gastando mucho dinero, mi papá, tratando. 5 años. 5 años. En ese transcurso yo salí embarazada al 3er año. ¿Con toda la situación? Sí. Salí embarazada al 3er año. O sea, tú tenías momentos de lucidez, entonces. Claro que sí, ¿no? O sea, era que te pasaba de vez en cuando. Correcto. Yo podía durar 15 días bien, un mes bien, pero yo recaía. Hubo un momento en el cual yo recaí que yo le decía a Dios, yo me quiero morir, porque ya yo no aguanto más. Yo no resistía a ver a mi papá desesperado cuando yo abría los ojos. Llorando, mi hija se va a morir. Eso era algo que yo no resistía. Y lo más duro era saber que quién me estaba enviando eso. Que era la persona que según debe ser la que más te ama. Y cuando Dios dice que un bebé va a nacer, nace. Porque yo pensé que mi bebé no iba a nacer. Porque yo con él en la barriga, yo me tiraba de las camas, me tiraba de los estantes, me tiraba donde quiera y... Embarazada. Y nunca lo perdí. El papá del bebé siempre me apoyó. Siempre estuvo ahí conmigo. Siempre lo que mi papá decía, eso era. Nunca me dejó sola en esa situación. Pero, luego nosotros nos separamos. No por esas razones, no porque él me faltó, ¿cómo podemos decir? Que me dejó sola o algo. Fue una persona muy buena, siempre estuvo ahí conmigo. Pero al final no... Yo era muy joven. Quizá yo empecé con él porque estaba buscando un refugio o algo, pero yo dije, no, este no es mi norte. Yo deseo ser otro tipo de persona. Necesito una persona con norte, que quiera lo mismo que yo, que quiera superarse. El punto fue que no nos separamos. Yo vuelvo para la casa de mi papá, ahí estoy con mi bebé. Mi bebé ya tiene 2 años. Y... ya al año y medio, casi 2 años, yo conozco un joven. Lo estoy conociendo. Cuando eso estaba yo pasando todavía por la misma situación. Cuando ya llevamos un tiempecito conociéndolo, yo dije, bueno, yo le voy a contar a él lo que a mí me pasa. ¿Y cómo se cuenta una cosa así? Imagínate. No, yo dije, tengo que hacerlo, porque si en un momento, como eso en cualquier momento me atacaba, si en un momento me ataca y él me ve, él me va a dejar. Se va a asustar. Y más que él era un muchacho de comunión, de iglesia, que cantaba en coro. Y yo dije, bueno, yo no sé qué va a pasar, pero yo le voy a decir. Yo le conté, él me escuchó, él me dice, sí, yo estuve viviendo un tiempo en un lugar donde pasaban muchas situaciones así. Pero tranquila, que Dios todo lo puede, me dice él. Y yo no te voy a dejar por eso. Yo voy a estar aquí para ti. Bueno, yo se lo presento a mi papá. Incluso eso fue ya saliendo pandemia. Yo se lo presento a mi papá y le digo, mira, yo estoy conociendo a este joven. Dice, papi, ok. Vamos a chequearlo. Y más que mi papá, un hombre muy...
Y me dice, mira, me parece un joven, una excelente persona, de buena familia, y que se le notaba el aura. Nada, el punto es que yo tengo una recaída un poco fuerte. Y viene mi papá y le dice, mire, lo llama. Yo tengo un problemita aquí en la casa. Mi hija le contó algo fuera de lo normal, que a ella le sucedía. Y dice él, sí. Ella me dijo. Dice él, yo estoy aquí con un brujo, el que me está ayudando a tratarla. Que él me la calma y me la pone bien. Ella me duró un tiempo bien. Incluso me le puso un resguardo en el pie. ¿Usted no ha visto algo que ella lleva? Siempre yo tenía un lacito en el pie. Un resguardo. Me pusieron por 10 años. Me hizo el brujo. Pero, ¿qué resguardo si usted vuelve para atrás? Nada, entonces él le dice, yo voy para allá. Yo estoy en mi trabajo. Él trabaja en una empresa muy reconocida. Le dice, yo estoy en mi trabajo, pero yo voy automáticamente, yo voy a pedir un permiso y yo voy para allá. Le dice el brujo, ¿usted estuvo hablando con alguien? O sea, que esas personas tienen su conocimiento, su cosa, aunque sea maligno, pero ellos saben algunas cosas. Le dice, ¿usted llamó? Dice, sí, yo llamé a su novio y viene para acá. Dice, ese muchacho que viene para acá no viene solo. Él viene acompañado. Dice él, ¿cómo así? Sí, ese muchacho que viene para acá tiene algo muy poderoso. Lo que yo no sabía era que Dios me hizo conocer a ese joven para cambiar mi vida. Por vía de él, liberarme. Cuando él llega, él le dice a mi papá, ¿dónde está ella? Me ve, está ahí conmigo. Ve mi desmayo, yo hablaba hasta en otro idioma. Y algo sorprendente. Le dice él, mire, yo necesito que usted le diga a ese señor que está ahí que se vaya, al brujo. Porque esa no es la solución. El diablo no pelea con el diablo. Nada, entonces mi papá así mismo va. Como que cuando usted le da un mandato a un niño, le dice, mire, yo lo llamo, ya ella está mejor, yo lo llamo. Cuando ese hombre se fue, ahí fue que yo me revolté. Ahí fue que yo me puse grave. Y ya en el transcurso de 5 años pasando por eso. No sé si podría darle un poquito atrás para contarle Claro. algo. Que antes de eso, yo tuve una recaída, creo que fue la más fuerte que tuve. Que cuando yo desperté, yo no podía mover las manos, no podía hablar. Solo me salían las lágrimas, solo podía llorar. No podía pedir agua, no podía ir al baño. Yo quedé como un vegetal. Como un vegetal. Wow. Y mi papá, yo veía a mi papá desesperado. Y le dice el brujo, vamos a ver qué él quiere. Cuando le preguntan a la cosa que me poseía, le dice, no, yo necesito que me la lleven al cementerio. Yo necesito 123 pesos, si no mal recuerdo, 123 pesos. Que me lleven al cementerio y una gallina. Y ellos me llevaron al cementerio. Y en ese momento todavía yo estaba como un vegetal. Me llevaban cargada, recuerdo yo. Cuando yo me vi ahí adentro, Vladimir, yo no podía creerlo. Yo quería gritar y salir corriendo. De ahí eran las 12 de la noche. Yo estaba totalmente aterrorizada, pero yo no podía hablar. No podía hacer ni decir absolutamente nada. Y nada, ahí hacen su sacrificio, su cosa. Cuentan lo que presenciaron el momento que cuando yo desperté, yo pisé mi dinero, yo conté el dinero, yo vi mi gallina, yo la agarré, yo todo, y yo hice todo lo que tenía que hacer. Pero yo no recuerdo de eso. Yo solamente sé que cuando todo culminó, yo pude abrir los ojos y gritar a mi papá. Eso es lo único que yo recuerdo. O sea, tu papá estuvo ahí todo el tiempo, testigo de todo esto. Sí. Y había mucha gente nos acompañaron. Que mi papá mismo pidió que no grabaran. Por favor, no graben, no acepto celulares, no cosas. Porque eso es algo muy... Y nada, creo que fue la peor recaída que yo tuve. Porque no podía moverme, no podía hablar. Por mucho tiempo. Y yo quería hasta hacer pipí, tenía que hacerme pipí. Encima. Sí, porque no podía. ¿Recuerdas cuánto tiempo estuviste así, más o menos? Fueron como 2 días. Sin poder moverte. Sí, sin poder moverme.
Ni hablar. Ni hablar. Y cuando la cosa me poseía, sí me movía. Decía que si no le cumplían a las 2 de la noche, a las 12 de la noche yo me iba a llevar mi alma. Entonces, nada. Luego de eso, voy otra vez al ritmo que iba. El joven le dice a mi papá, yo voy a llamar a la iglesia. Yo tengo a alguien allá que nos puede ayudar. Un señor que se mantiene orando, 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 orando. Él vive prácticamente ahí en la iglesia. Solamente ora todas las noches, intercede, tiene un grupo en el cual yo asisto. Nada, él le dice, dame su nombre. Él ni siquiera le pregunta qué situación yo estoy pasando. Él le dice, dame su nombre, y yo mañana te doy respuesta. Y era tarde de la noche. Incluso mi novio se quedó a dormir esa noche conmigo para cuidarme, más que ahí estaba mi abuela y estaba el bebé. Estaba el niño. Y era un peligro. Yo sola ahí, con él. Nada, entonces mi papá también se queda ahí. Se quedan prácticamente velándome la noche entera. A las 5 de la mañana, al otro día, llama al Señor. Dice, mire, ustedes tienen que agarrar y irse a Nagua con ella. Ella debe ver a su mamá. Y enfrente de ella, ustedes tienen que preguntarle a ella qué ella quiere. Porque ya yo vi todo. Su mamá le manda legiones de demonios. Dios me reveló que ella tiene legiones de demonios que le envía a su madre. Por dinero. Por dinero. Porque ella entiende que su hija tiene que ayudarla. Porque ya ese fue el propósito por el cual ella la trajo al mundo. Entonces, nada, a las 5 de la mañana del otro día arrancamos para Nagua. Yo iba todo el camino temblando de miedo. Incluso un tiempo atrás yo no podía sentarme a hablar con una persona de este tema. Era imposible para mí. Nada, entonces cuando llegamos allá, llegamos al parque de Nagua. No sabemos dónde ella vive porque ella no vive donde vivía anteriormente, donde yo sabía. Cerca del parque nos encontramos con su marido. Era el mismo señor, el mismo hombre. El cual, se me olvidé decirle que él tiene un tatuaje en su espalda. Que tiene a Satanás dibujado en la espalda. El marido de tu mamá. El marido de mi mamá. Cuando él nos ve, papá baja el cristal. Y le dice, mire, yo soy fulano de tal. Yo ando aquí con fulana de tal, que ella quiere ver a su mamá. Él entra a la cabeza, me mira. Ese hombre es mucho más negro que yo. Un señor moreno. El cambio de color. Él se puso nervioso, no sabía qué decir. Que para qué la quieren ver. Y la respuesta que le da mi papá. ¿Y para qué la quieren ver a ella? Ella no creo que quiera recibir a nadie ahora mismo. Papá la llama. Y le dice, mira, yo estoy aquí en Nagua, que yo vine a verte. Ando con tu hija aquí. Necesitamos verte. Y estoy aquí con tu marido. Dile a él que nos lleve donde tú vives. Y ella le empieza como a contradecir, como que no, que para... Dice él, tú me conoces, tú sabes quién soy yo. Yo quiero verte. Y tu hija también. Y él, al fin, no sé, le pasa el teléfono a él, ellos hablan. Y él dice, vengan, yo lo voy a llevar. Él va en su motor, nosotros vamos en el vehículo siguiéndolo a él. Cuando llegamos allá es como si fuera un condominio, muchos apartamentos, pero estaban como en términos de construcción o en mal estado. Ella estaba como en una tercera, cuarta planta. Nosotros subimos, mi novia me llevaba agarrada porque yo no podía ni siquiera caminar de los nervios y el susto, y yo no podía ver a ese señor porque me entraba un pánico. Más que cuando yo perdía el conocimiento, yo lo veía a él intentando abusar. El esposo de tu... Sí. Cuando perdías el conocimiento, en sueños Sí. o en visiones lo en veías. Visiones, mientras yo no estaba con mi familia, yo lo veía a él quemándome. Ay, ay, ay. Y lo más grande es que cuando ya yo tenía conocimiento, yo sentía los igual y sentía las quemaduras igual. Como si hubiese sido algo real. Yo estaba que yo no podía ver un hombre porque a mí me daba pánico.
Eso fue algo también que yo tuve que trabajar prácticamente sola, esa situación. Nada, entonces, cuando estamos allá, que subimos a donde ella, dice ella, no, vengan, siéntese, hola, fulano. Un trato increíble. ¿Cómo tú estás? Le dice, papi, yo estoy mal. Tu hija se me está muriendo. Ya yo no sé qué hacer. Yo llevo 5 años luchando con una situación que ya yo no puedo más. Ya yo no sé qué hacer. Yo misma, Vladimir, le decía a Dios, ya yo no aguanto. Ya yo no puedo más. Y le dice ella, ¿cómo va a ser? Y todavía, porque eso era antes. Ya nosotros no estamos trabajando con eso. Oye la respuesta de ella. En ese momento, en el transcurso de la discusión de él y ella, yo me desmayo. Mi novio estaba ahí conmigo. Y había otra persona que nos estaba acompañando, que era un chofer. Estaba parado en la puerta. Cuando yo me desmayo, él me agarra, me sostiene y se queda ahí conmigo. Yo estoy desmayada, pero él no está tan pendiente a mí. Él está pendiente a la discusión que ellos tienen. Le dice a él, mira, tú no ves. Mira cómo está. Tú no la estás viendo. Pero ¿y qué le pasó? ¿Y qué le pasa? Y cuando yo me paré, Vladimir, de ahí, si mi novio no hubiese estado ahí, yo no estuviera aquí sentada contigo. En la casa, en el apartamento había un balconcito que me daba por la cintura. No tenía hierro ni tenía nada. Como una 4ª planta. Abajo lo que había eran como mucho blog, mucha parte de construcción y cosas. Cuando yo me paré de ahí, yo tenía una fuerza tan grande que mi novio no pudo conmigo. No pudo sostenerme. Yo me paré de ahí directamente a lanzarme de ahí arriba. Lo único que él pudo hacer fue, con la rapidez que yo lo hice, él logró engancharse del tiro del pantalón que yo tenía puesto. Entonces él lo que hizo fue tirarse al piso para que el peso de él me resistiera a mí. Wow. Y yo recuerdo cuando yo desperté, él estaba llorando. Porque él me vio. Le dicen, papá, ¿tú estás viendo? Ahora, yo te voy a decir una cosa. Ya yo no aguanto esta situación. A mí no me importa que yo tenga que hacer, pero mi hija no puede seguir en esas condiciones. Yo llevo 5 años batallando y gastando dinero. Era cada rato, Vladimir, los brujos que quitaban dinero, que quitaban y ya no podían más conmigo. Yo sufriendo, que me daban unos baños, que me daban unas cosas y ya yo no aguantaba. La situación que yo llevaba ya yo no la aguantaba. Bueno, cuando llegamos a la capital, llama nuevamente al señor de la iglesia. Le dice, ya fuimos, ya cumplimos lo que usted nos dijo. ¿Qué hacemos? Tráiganmela aquí. Dice, tráiganmela aquí a la iglesia. Cuando yo llegué a la iglesia, él me ve, me dice, ¿qué tú tienes en el pie? Le digo, yo un resguardo. Él dice, dame un momento. Una tijera, lo corta. Lo bota. Me dice, eso no sirve. Y viene y me dice, vamos a orar. Se pone de rodillas, empieza a orar, a orar. Yo no sé, Vladimir, cómo explicarte a ti qué yo sentí en ese momento cuando ese señor me estaba orando. Yo tenía mis ojos cerrados. Yo vi una luz brillante. Y sentí como un abrazo, pero un abrazo no como cuando te lo da una persona, sino es como que te arropan el cuerpo completo y una paz. Y una descarga, porque yo todo el tiempo, aunque me recuperaba, tenía una carga encima. Que yo tenía 5 años atrás que no sentía. Era algo para mí sorprendente. Ningún brujo pudo hacerme sentir eso. Y cuando yo despierto, le dice él, mire, le dice a mi papá, ese joven no llegó a ella por casualidad. Ese joven llegó a ella para que ella llegara aquí. Y para que Dios fuera quien la liberara. Vladimir, hasta el sol de hoy yo no he vuelto. Y ya eso fue a principios del 2021. Yo no he vuelto a recaer. Yo no he vuelto a sentirme mal. Yo no he vuelto a sentir esa pesadez que yo sentía en aquel momento. Yo no he vuelto a sufrir. Tengo una familia maravillosa. Ese hombre me adora, yo lo adoro. También, ¿qué te digo? Mi papá es una parte no esencial, yo diría que casi primordial en mi vida,
Si tú me preguntarías ahora mismo qué yo temo perder en la vida, yo te diría mi papá. Porque mi papá es la madre y el padre que al mismo tiempo. Uf. ¿Y tu mamá admitió algo, Frangelis, en algún momento? O sea, luego de que te fuiste a la capital, dijo, sí, yo le hice esto, lo voy a dejar de hacer. Ella fue, un día viajó allá a la capital, fue donde mí, me gritó en mi cara que mi deber era mantenerla a ella. Que ella me tuvo para eso, que yo vivía bien, que yo vivía como una reina, que mi deber era ayudarla a cambiar su vida. O sea, el resentimiento que ella sentía porque tú estabas bien y ella no, la llevó a hacerte esas cosas. Correcto. Así es. Yo le dije a ella, pero ¿por qué tú no me quieres si lo que más se quiere es un hijo? Y te lo puedo decir porque lo sé, porque tengo un bebé. Lo que yo más quiero es mi hijo. Y yo no puedo creer cómo una madre, o sea, todavía no me cabe en la cabeza cómo una madre puede hacer eso por un hijo. Cómo el dinero puede llevar a la persona a ese ámbito, a esa situación. Es muy doloroso. Y te digo que gracias a Dios tengo a mi lado un hombre maravilloso. Él tiene un bebé de la misma edad del mío, que es mío ya también. Y vamos a la iglesia, comulgamos ambos, nos casamos por la iglesia. Y es como que Dios me dijo, mira, tú sufriste, tú esto, pero aquí está tu recompensa. Mi papá está bien. Y lo que más me dolía, Vladimir, aparte de lo que yo estaba sufriendo, era ver a mi papá así. Papá siempre fue un hombre muy... Él dejó a un lado su negocio para dedicarse a mí. Eso lo sacaba de su centro. Y no le importó. No le importaba gastar el dinero que tuviera que gastar con tal de que yo estuviera bien. Para que tú veas esa rebeldía de adolescente a lo que te llevó. Así mismo. Por alejarte de la persona que más te quiere. Que más me quiere. Y que más te lo había demostrado, a pesar de que, como decías, no estaba todo el tiempo ahí, pero era por obligaciones laborales, evidentemente. Correcto. Dime una cosa. Hoy, después de todo esto y después de volver a repasarlo aquí y contarlo, ¿qué podrías decirme de tu mamá? ¿Cuál es el sentimiento que tienes por ella? Mira, yo cada vez que me pongo de rodillas en mi cama a orar, lo primero que hago es pedirle a Dios que la perdone. Que la perdone. Y de odio no te puedo decir que siento odio por ella. Ni siquiera por su marido. Que siento que él fue una parte muy fundamental de mi sufrimiento. Pero no siento odio por ninguno de los dos. Ahora, no te puedo decir que la adoro, que la quiero. Porque no lo siento. Pero sí le pido a Dios que la perdone. Y si en algún momento ella pasa por alguna situación que yo pueda ayudarla sin afectarme yo ni mi familia, yo lo voy a hacer. Claro que sí. Yo quiero que le compartas al público por qué. ¿Por qué has querido compartir tu historia, algo tan personal, con el público de este programa? Yo la comparto porque entiendo que hay personas que pasan por situaciones similares que no la soportan. Porque eso que yo estaba pasando, yo estuve al borde de inclinarme por otro lado o de quitarme la vida, que muchas veces me pasaba por la mente. Los mismos espíritus me decían, tírate a la calle, arrójate, que un carro te choque. Y nunca lo hice. Siempre tuve esa fe y siempre tuve la esperanza de que algún día yo iba a poder lograr, iba a poder ser la persona que yo quería ser. Yo descuidé mis estudios, mi universidad. Y gracias a Dios yo estoy prácticamente al borde ya de graduarme de licenciada. Bueno. O sea, hay cosas inexplicables que pasan en el mundo, honestamente. Y yo, algo que he aprendido, sobre todo en los últimos años, con tantas historias que he escuchado y que hemos presentado en este canal, es que así como existe lo bueno, existe lo malo. Y debemos aferrarnos a lo bueno, también existen cosas malas, cosas inexplicables. Como han dicho muchos expertos en el área, el mundo espiritual es una realidad. La misma Biblia así lo establece. Y definitivamente que a uno, a pesar de todo eso, no le cabe en la cabeza cómo un ser querido, sobre todo una mamá, la mujer que te dio a luz, que te tuvo en su vientre durante 9 meses, puede ser capaz, por lo que sea, de hacerte un daño así. Porque eso no solamente te lo hizo a ti, se lo hizo a tu familia, se lo hizo a tu bebé.
se lo hizo a tu futuro, al futuro de ellos. Y no actuó como una madre, en definitiva. Por eso te he preguntado varias veces si te lo admitió en algún momento, si realmente estás segura que fue ella, porque es casi inconcebible que una madre haga esto. Eso es algo que hay que verlo para poder creerlo. Así es. Pero qué bueno que tú estás en paz con eso. Así es. Gracias, de verdad, Frangelis, por tomarte el tiempo, por querer compartir tu historia. Yo espero que todas las personas que han estado ahí, pegadas ahí al televisor, al celular, a la tablet, hayan sentido lo que yo sentí, porque mientras tú contabas, yo te veía y decía, ella vivió todo eso. Realmente es así, lo vivió. Y quizás para mucha gente son cosas increíbles, pero estas cosas pasan. Créanme que sí, pasan. Yo no sé cuál es la explicación real o verdadera, si existe alguna, pero de que pasan, pasan. Así que te agradezco la valentía. Gracias a usted por recibirme en su espacio.